Prueba de audio, 1, 2, 3. Vamos a transmitir en un momento más. Ahí estaba él, lavando los pies del pescador más indigno, uniendo sus manos, calmando el dolor, creando la imagen de Dios. Su delicia estaba en los hombres, en lo vil de este mundo, lo necio del mundo. Eso fue lo que él escogió. Salvador de mendigos y ruines, de las almas que no ven la luz, en el medio de los despreciados, mostraste tu gloria, bendito Jesús. Gracias por no escoger a los sabios, sino aquel que te anhela seguir, y mi vil corazón quebrantado has tocado y he vuelto a vivir. Con lo necio humillaste a los sabios. Buenas, buenas. Ya estamos online y estamos transmitiendo por primera vez en Facebook Live. Vamos a ver cómo nos trata esta plataforma. Les cuento, ¿cierto? Si se me escucha la voz rara es porque estoy resfriado. Ayer estuvimos con un poquito de fiebre, gracias al Señor. Hoy día ya se ha pasado los síntomas fuertes, así que les pedimos que nos tengan en oración. Puedes ya escribirnos. Acabo de poner un módulo en la grabación, debería estarse viendo los comentarios ahí en la esquina, no sé si los ven. Así que cuéntenos justamente qué les parece esta transmisión, si se está viendo bien, se está escuchando bien y si sus comentarios se están viendo en la cajita, a ver, no, en el otro lado, acá, en la cajita de comentarios que está puesto en el módulo ahí en la transmisión. Estamos en un momento importante de nuestro país, estamos en plenas elecciones 2017, donde uno de los presidentes, ustedes saben, bueno, por quién van a votar, va a salir como el que nos va a regir los próximos 4 años. Lo único que les puedo decir, el tema, ya que me estuve informando un poco y me di cuenta que había estado cometiendo algunos errores, es vote informado, pero vote. Use su voto. Esa ha sido la franja, ¿cierto?, de CERVEL que ha tenido nuestra transmisión hoy. Así que vamos a ir pasando a materias de nuestro programa. Les cuento. Facebook, no, YouTube, perdón, nos bloqueó la cuenta de transmisión y no nos dijo por qué. Nos comunicamos, nos costó un mundo poder comunicarnos con YouTube para que nos pudieran contestar un correo, porque estuvimos escribiendo al foro de ayuda. En el foro de ayuda quedaron sin respuesta porque no teníamos ningún strike, pero sí teníamos bloqueada la capacidad de transmitir. Eso les llamó la atención y me dijeron, bueno, comunícate con YouTube directamente, no te podemos ayudar más. Me comuniqué entonces con los partners de YouTube y me dieron un listado de esos tipos bots que te dicen, puedes haber faltado en esto o en esto, en esto. Me tocó seguir insistiendo hasta que la persona realmente me dijo, mira, no tengo idea por qué te bloquearon, pero tranquilo, en 3 meses va a desaparecer el bloqueo. O sea, si se dan cuenta, YouTube cada día está mucho más incisivo en los mensajes que ellos creen de odio, ¿cierto? Y creo yo, y la posibilidad es muy alta, que me bloquearon la cuenta para transmisión en vivo luego que tuvimos el tema de los 500 años de la Reforma, porque tuvimos que hablar qué fue lo que protestó Lutero, si eso todavía existe en la Iglesia Católica, y también tuvimos que hablar si cuáles son los problemas que tiene actualmente. ¿Ya? Y ahí tuvimos que hablar un poco de la pedofilia, de asuntos con el dinero, y por lo visto eso no le gustó mucho a YouTube. Así que nos cortó la capacidad de transmitir online. Así que no se preocupen,
para los que no están viendo este video online, lo vamos a guardar en mi disco duro también mientras lo transmito en Facebook y después lo voy a subir a la cuenta. Ahí si hay algún problema me van a tener que notificar sí o sí y vamos a ver cuáles son las cosas que nos está censurando YouTube. Ahora vamos a pasar entonces a la materia del estudio del día de hoy. El tema que tenemos para mostrarles hoy son quiénes son los 144.000, ¿ya? Voy a tomar mi mando aquí a distancia para ir mostrando las diapositivas. ¿Quiénes son los 144.000? Es un tema que apasiona, ¿cierto?, a los estudiantes de la profecía por siempre. Siempre nuestra iglesia, no sé si ha pasado en la iglesia local de ustedes, y yo creo que ha pasado también en otras denominaciones, eh, se entrancan en una batalla para decir quiénes son los 144.000 y si son literales o simbólicos. Discúlpenme, voy a tomar mi vasito con agua. Recuerden que estoy mal de la garganta. Esto es como aceite para la garganta. Ayer tuve un sermón y después del sermón quedé sin voz técnicamente y seguí conversando y después caí en fiebre. Ya, whatever. Entonces, vamos a seguir con el tema. Para enfrentarlo tenemos el tema, debemos tener algunos principios de interpretación sana. Ya, en la medida que he ido avanzando con estos temas de prisma bíblico, me han pedido que use más Biblia, menos espíritu de profecía. Para los adventistas, bueno, yo creo en el espíritu de profecía, pero tienen que entender de que quizás hay una persona de otra denominación que nos está viendo. Entonces la idea es no poner estorbo, porque no es regla de fe para el resto de las congregaciones, sino que tenemos que estudiarlo solo con Biblia. Así que en la capacidad que tenga de ir tomando los temas solo con Biblia, porque la idea es que debo tomarlos solo con Biblia, y aportar solamente con el Espíritu de Profecía, vamos a ir mudando a este formato, ¿ya? Aunque si tienen dudas, obviamente puedo sacar algunas citas, no hay problema, ustedes me las pueden escribir aquí. ¡Wop! Tengo un problema, voy a hacer algo, no se preocupen, que no aparecen los comentarios en esta diapositiva que estoy mostrando, espera un momento. No se preocupen. Wow. Cambio, ahora sí. Diapositiva. A ver. Ok. Mágicamente debería estar apareciendo el contenido de los comentarios. Bien, ahora sí, ya estamos listos para continuar. Entonces, tenemos uno de los principios que es solo escritura, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la Biblia es su propio intérprete. Y para eso tenemos que sacar un principio de que para poder entender a los 144.000, tenemos que encontrar su significado en el contexto inmediato, en el contexto del libro, o partir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en ese orden, ¿ya? Obviamente se van a dar cuenta que generalmente las cosas quedan resueltas en el contexto inmediato, si no en el mismo libro se amplía y si no en alguna parte desde el Génesis hasta el Apocalipsis se vuelve a tocar el tema, ¿ya? Con referente al tema de los 144.000, aparecen algunas partes de la escritura en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis tenemos que entender que es simbólico. Ya, cuando tú partes en el capítulo 1, te da a entender, si no, primero parte con una bendición sobre el estudio de Apocalipsis, pero después empieza a nombrar un ser, ¿cierto?, que dice que tiene como los pies de bronce, como fuego refulgente, pero tiene unas estrellas en la mano, ¿cierto? Que en su lengua, tiene una espada en la boca. Y yo no me imagino un ser que su lengua es como una espada en la boca, un ser que tiene estrellas en su mano, ¿ya? Eh, y la Biblia, en el mismo capítulo 1, un poquito más adelante, explica que son las estrellas, ¿cierto? Por lo tanto, el contexto inmediato es que me está hablando de símbolos. Y cuando tú vas estudiando el Apocalipsis, te vas dando cuenta que toda la carta del Apocalipsis, porque es un solo libro, partamos de esa base, es un solo libro compuesto de una gran visión que tiene múltiples visiones más pequeñas dentro, está escrito en símbolos. No puedo entonces yo tomar de manera antojadiza, algunas cosas son simbólicas, otras cosas son literales. Eso no funciona, mi hermano. Por lo tanto, debemos asumir de que el Apocalipsis es simbólico.
Hay algunas congregaciones, por ejemplo, los testigos de Jehová, que toman que los 144.000 son literales y buscan la interpretación literal en el presente. Hay congregaciones evangélicas dispensacionalistas que también toman con que son 144.000 sellados de las tribus de Israel, como un remanente de las tribus de Israel. Entonces, tenemos que entender el principio de que no hay literalidad. El Apocalipsis no lo podemos entender como un dragón, ¿cierto? Como una mujer que está sobre la luna, que tuvo al niño. La Iglesia Católica interpreta esa parte, por ejemplo, de que es la Virgen María que tiene al niño, pero en ningún momento de la historia de la Biblia la Virgen María tuvo estrellas, estuvo una luna bajo sus pies. Entonces, no podemos ir acomodando algunas cosas literales, otras cosas simbólicas, según se nos dé la gana, ¿cierto? Según se nos dé la gana. Entonces tenemos que entender que es simbólico. Ahora, el siguiente principio bíblico es cómo entender el concepto de Israel. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos alumbran esto. Miren en la pantalla. Dice, Israel en el Nuevo Testamento es espiritual. Esta es una clase de eclesiología, de cómo entenderlo en la parte del Nuevo Testamento, ¿ya? En Romanos 4:16 dice, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también a los que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Nosotros no tenemos sangre israelita, pero por la fe nosotros decimos que somos hijos de ¿qué cosa? De Abraham, ¿cierto? Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. ¿Ya? De nuevo vuelvo a repetir lo mismo. No son los hijos según la carne, la sangre, sino los que son hijos según la promesa. Esos son la simiente de Israel, la continuación de Israel. Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección de la gracia. O sea, el remanente que está hablando aquí, los 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, dice que ahora son mediante la gracia, son espirituales, no por medio de la sangre. ¿Ya? Tenemos otros textos en Efesios 3 del 4 al 6. Se me olvidó tener mi Biblia por aquí. Discúlpeme, voy a sacar mi Biblia. La tengo aquí a mano. Discúlpeme, sí. Perdóname, estoy enfermito. Y vamos a revisar estos textos, porque me parece interesante que lo veamos hoy en día con Biblia y solo Biblia estos principios, ¿ya? Entonces vamos a Efesios 3, me puede acompañar en sus casas, de hecho sería ideal que mientras usted ve estos videos, usted pueda estar estudiando conmigo con la Biblia, ¿cierto? Entonces vamos a leer Efesios 3, del 4 al 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? De la iglesia de Cristo, de la simiente sagrada. Entonces los gentiles somos coherederos, ¿ya? Dice, y copartícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio. La promesa de Cristo, ¿a quién fue hecha? A Abraham, ¿cierto? Y en ti serán benditas todas las naciones. Aquí nos está llamando entonces a ser parte del Israel espiritual. Vamos ahora a revisar Gálatas capítulo 3, versículo 29. Si escuchan por ahí un sonido es porque alguien llamó al gas y están descargando unos gases y los están tirando como si fueran a hacer una guerra nuclear, ¿cierto? Ahí explotando el gas. Y, a ver por acá, Gálatas, ya. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces, ¿de quién somos simiente? De Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Sigamos más adelante, 4:29 dice, pero entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Entonces, está dando inclusive preeminencia al que es nacido del Espíritu, ¿ya? O sea, no está dando un paso mucho más allá. Ahora está diciendo que los de la carne, o sea, los israelitas están detrás de los gentiles que recibieron la promesa del Espíritu Santo,
para ver si ellos también alcanzan la promesa. O sea, aquí está hablando de que la preeminencia no viene por sangre, ¿ya? Y eso es una lección bíblica. Recuerden que quien tenía primogenitura, disculpe, primogenitura, tenía que haberla tenía quién. ¿Se acuerdan el tema de ahí de Esaú con Jacob? Pero la primogenitura, ¿quién la tuvo? Jacob. Cuando vamos entonces a las 12 tribus de Israel, Judá tenía la primogenitura, ¿cierto? Pero José obtuvo la primogenitura espiritual. ¿Se dan cuenta? O sea, el tema de cómo lo ve Dios lo ve por el esfuerzo espiritual, por quien desea tener esta bendición. No es tanto por sangre, ¿ya? Primera de Pedro 2.9. Vamos ahora a Primera de Pedro 2.9. Hoy día es un tema bíblico netamente. Primera de Pedro 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y volvemos de nuevo a Gálatas capítulo 6, del 15 al 16. Gálatas, vamos a Gálatas de nuevo para atrás, ¿cierto? Gálatas 6, del 15 al 16 lo vamos a leer. Del 15 al 16, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre Israel de Dios. O sea, nos queda claro que la Escritura está presentando que el Israel de Dios en el Nuevo Testamento no es el Israel por la sangre, no es la nación de Israel, sino los herederos espirituales. Por lo tanto, todas las promesas que están hechas en el Antiguo Testamento, hablando de Israel, en el tiempo del fin, pasan a cumplirse en nosotros, los que por la adopción de la fe nos hemos transformado en la nación de Israel. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado cómo interpretamos entonces los textos cuando habla de Israel. No podemos tomar el Apocalipsis como literal, y por lo tanto cuando habla de los 144.000 sellados y empieza a nombrar las tribus de Israel, está hablando de los gentiles que fueron adoptados por la gracia en el pueblo de Dios. No es literal, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir desarrollando en el tema. Vamos a seguir entonces a la siguiente diapositiva. Oh, yo sé que dije que no iba a tomar espíritu de profecía, pero si no le gusta el espíritu de profecía, pase a un lado esta cita que tengo que leer, pero es interesante, así que la tengo que leer. Tómela como un dato cultural, anecdótico o prueba de fe. Bueno, usted elige. Dice: Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecederas verdades, que siempre debieron ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella y otra, hay personas que son así, por eso la escogí, que toman un pedacito aquí, otro pedacito acá, pero no la interpretan con la Biblia, ¿ya? Dice: cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer. O sea, miren interesante esta cita. A mí me encanta esta cita, ¿por qué? Porque algunas personas que están debatiendo todavía el tema de la ordenación de la mujer, ¿sí? Mira lo que le dice. La Biblia deja las cosas tan claras y textual que usted no necesita suponer, no necesita volar con su imaginación. La Biblia se lo va a decir textualmente, ¿ya? Y muchos de los de la ordenación de la mujer, que creen que hay que ordenar mujeres, concluyen a través de sus estudios que es lícito, pero no encuentran ningún texto en la Biblia que les tome como ejemplo histórico o ejemplo de que es lícito. Las mujeres tienen muchos cargos, pero no de ancianos ni pastores, ¿ya? Pero sí de profetas. Eso es muy lindo. Así que el Señor le ha dado otros cargos también a las mujeres. Pero bueno, sigamos adelante. Dice: no es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra, un escrito está. No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como, pongan atención, quienes han de componer los 144.000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos. Aquí habían personas que estaban discutiendo
sí, el hermano tanto, yo creo que él puede ser de los 144.000. No, no, el hermano tanto puede ser de los 144.000. No, el hermano, no, yo también pertenezco a los 144.000. No, 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 hermano, o sea. Y eso pasó en el tiempo de ella, ¿no? Querían saber quién conformaba parte de los 144.000. Eh, no debemos caer en eso porque la Biblia no lo enseña ni especifica. Sigamos, dice. Pero sí ella dice algo, dice, esforcémonos con todo el poder de Dios que nos ha dado para estar entre los 144.000 y vamos a hacer lo que podamos para ayudar a otros a ganar el cielo, ¿ok? Es decir, sepamos o no sepamos, tenemos que actuar a la altura de los 144.000. Se me está acabando la voz, disculpe. ¿Qué textos hablan sobre los 144.000? ¿Ok? Estos son los textos que hablan directamente y hay algunos que los nombran. Hay muchos más textos en la Biblia que nos mencionan paralelos, ¿ya? Pero vamos a centrarnos como en los más directos y en los paralelos más directos, ¿ya? Dice, Apocalipsis 7 se nos presenta del 1 al 8, se nos habla de la protección que tienen los 144.000, al resumen, las circunstancias en que son sellados los 144.000, donde estarán en la tierra los 144.000, ¿ya? O sea, que estamos en la tierra, nos da el contexto, ¿cierto? Apocalipsis 14 del 1 a 5 también nos habla de los 144.000. Se nos habla de la forma de ser, del carácter que tienen los 144.000, de sus aptitudes. De manera indirecta se nos presenta Apocalipsis 15 del 2 al 4. Entendemos que los 144.000 están dentro de este grupo y se habla de la victoria que ellos tienen, ¿cierto? Sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. Y de manera indirecta también se nos presenta en Apocalipsis 19 del 1 al 8 y se menciona el himno que ellos entonan, ¿ya? El himno que cantan, qué es lo que cantan más o menos. Vamos a entrar entonces en el contexto previo histórico, ¿ya? Para poder entender Apocalipsis 7 debemos entender un poquito Apocalipsis 6. Vamos a revisar esta historia conocidísima y debería usted aceptarla, si no, investíguela, pero yo les voy a poner unos datos curiosos, ¿ya? Que muchos protestantes los aceptan. Dice, la Biblia dice en Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice, ¿qué pues diremos? Ah, no. Uy, me fui a Romanos. Perdón. Ahora sí, Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, ya. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo, ven y mira. Entonces estamos en la apertura de los sellos. Vamos a saltarnos un poquito más adelante hasta el 12, dice, y miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, o sea, se abrió el 6.º sello, un terremoto muy grande, el sol se puso negro como un saco de silicio, o sea, oscuro, y la luna se volvió como sangre, y posteriormente a esto las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un gran pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar, ¿ya? Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, después de esto que acabamos de leer, entran los 144.000, ¿ya? Como un paréntesis. Y aquí es donde tenemos que mencionar, dice, hay un gran terremoto. Muchos reconocen este gran terremoto, la apertura del sello, las señales, como el gran terremoto de Lisboa. Mira, ahí tienen un mapa, ¿sí? En la diapositiva, en este lado, a ver, sí, para allá, ¿sí? Y, no, era para el otro lado, ahí. Y van a ver de que fue un terremoto tan grande, miren, todo lo que abarcó el terremoto de Lisboa.
Imagínense, una onda expansiva gigante que afectó ¿a cuántos continentes? A casi todos los continentes tuvieron réplicas de esto. Hubieron muchos muertos. Esto volcó la filosofía de ese tiempo, la puso patas para arriba y todos se preguntaban ¿dónde está Dios? ¿Qué pasan estas cosas? Y muchos se vuelven ateos completamente gracias a esto y otros van a la Biblia a buscar y encuentran el acontecimiento del sello. Pero después dice que va a suceder otra cosa. Posteriormente dice que va a haber una oscuridad. Y el 19 de mayo de 1780 sucede la gran oscuridad que oculta casi toda la parte de Estados Unidos, la parte superior, ¿cierto? Y un poco más. Se pone negro y se conoce como el día oscuro. Y esa misma noche fue acompañado de una luna de color sangre. O sea, ya tenemos dos símbolos en el mismo orden, ¿ok? La caída de las estrellas se da en 1833. A continuación, el siguiente símbolo dice, esto se conoce el 13 de noviembre de 1833 con una cantidad de hasta 200.000 meteoros por 6 horas. Si usted busca estas estrellas, si no, no me equivoco, no sé si eran las Pléyades o las Leónidas, cayeron de tal magnitud que decían que era como tirar peras, como tirar así, como de las higueras, decían, eso caían así, pero por montón, que el cielo se llegó a iluminar. Por lo tanto, eso debiera llevarnos al tema que nos preocupa, al siguiente, a la aparición de los 144.000. Entonces, cuando están sucediendo todas estas cosas y empiezan a haber señales en la tierra, entra en acción recién el capítulo 7. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 7. Dice, después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los cuatro seres, perdón, cuatro ángulos de la tierra, ¿sí? 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces vemos en este texto, cuando van a hacer aparición, hacen aparición posterior a estas señales, ¿ya? O sea, podríamos hablar que los 144.000 deben aparecer en esta tierra después de 1833. Y si usted cree en la interpretación que yo le estoy insinuando, que no es dogma, pero yo lo creo así, deberían aparecer los 144.000 después del terremoto de Indonesia, con el maremoto de Indonesia, ¿cierto? Porque movió las islas de sus lugares. Entonces, me está presentando que los 144.000 deben aparecer en los tiempos que están cayendo los microjuicios de Dios a la tierra y están los ángeles de los 4 vientos deteniendo que estas cosas sucedan. Mira, ¿cómo podemos entender esta parte? Porque dijimos que era simbólico. 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra. Un ángel, ¿cierto?, que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y que proclama, no se le haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Está habiendo daño, está pronunciando que hay daño. Mire, los 4 vientos tenemos que entenderlos a la luz de Daniel 7.2, donde se habla de los vientos que luchan en el mar, o los 4 vientos de los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Y son conflagraciones, eso es lo que dice Daniel, son imperios que nacen a través de la lucha. Por lo tanto, los vientos no es señal de paz, es señal de conflicto, es señal de guerras, es señal de violencia. ¿Ok? Eso también lo podemos corroborar en Daniel 8.8. También lo podemos ver en Marcos 13.27, que me habla justamente que cuando menciona los 4 vientos, está hablando de los 4 puntos cardinales, ¿ya? Es decir, algo global. Estos 4 ángeles reprimen, en el contexto que estamos leyendo inmediato del Apocalipsis, reprimen una destrucción que se viene sobre el mundo por las huestes del mal. O sea, ellos están deteniendo, ahí están deteniendo que no pasen cosas.
el ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. ¿Cuál es el sello del Dios viviente? ¿Ya? Nosotros tendríamos que ir a estudiar qué es lo que es el sello. Miren, dice, eh, el este, porque dice desde el lugar del sol, que es el lugar del este. Podemos encontrar algunos lugares, por ejemplo, en Mateo 24. Vamos a revisar esto más cercano con Biblia, si yo creo que necesita un poquito más de Biblia. Vamos a Mateo 24 y vamos a ver el este, el lugar de donde nace el sol. ¿Qué representa según la Biblia? Mateo 24:30 dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Cierto? Más atrás, en el 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, del este, aparece y cruza hasta el occidente. O sea, tenemos que aparece del este hasta el occidente y después me muestra de nuevo y dice que el Señor, la señal del Hijo del Hombre aparece desde el este. O sea, se dan cuenta cómo la Biblia nos está mencionando que es una relación directa de este versículo sobre el lugar de donde aparece Dios. También lo podemos entender en el contexto del santuario, que lo podemos ver en Ezequiel 43, del 2 al 5. Es la dirección de Dios y de la segunda venida. Ahí se presenta, ¿cierto? En Ezequiel, a dónde mira el trono de Dios. Y también de nuevo es en la dirección del este. Voy a revisar acá unos WhatsApp que tengo por acá. Bueno, sí. Si tienen preguntas me las pueden colocar ahí. Sí, no sé, ahí. Sí, ahí. Ahora sí. Dice, entonces, el lugar de donde proviene es especial, porque proviene del lugar donde donde se sienta el trono de Dios y viene del lugar también de donde va a venir la segunda venida de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, es un lugar de favor, es un lugar que proviene de Dios. Y esto lo corroboramos con estudiar lo que es el sello. Vamos a repasarlo un poquito más profundo. Si hay preguntas, por favor, vayan colocándolas, no hay problema. ¿Sí? Dice. Gracias, hermana Janet, ¿cierto? Nos están viendo desde Yungay. Entonces vamos a revisar algunos textos para entender lo que es la señal, porque dice que tiene el sello del Dios viviente, ¿ya? Para saber cuál es el sello del Dios viviente, vamos a ir primero a Éxodo 31, ¿ya? Vamos a revisar algunas partes donde nos habla del sello del Dios viviente, Éxodo 31. Hoy día lo quise hacer con Biblia en mano. Si tienen preguntas, los van haciendo. Si tienen aportes, los van haciendo. Los podemos leer al final. Entonces tenemos Éxodo 31 del 16 al 17. Dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dice que el Señor tiene una señal, que también es sello. Sello, señal son sinónimos, pero lo vamos a ir marcando mucho más con otros textos. Entonces, nos presenta, o yo les presento, de que el sábado es el sello del Dios viviente, es la señal del Dios viviente, una señal visible. Tenemos Ezequiel 20:12. Vamos a Ezequiel 20:12, con Biblia en mano. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 dice lo siguiente. Dice, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová quien los santifico. O sea, primero era señal de que yo soy el creador. O sea, ustedes lo guardan por señal porque creen en mí que yo soy el creador del cielo, el mar, la tierra y el universo por completo, ¿cierto? Y aquí nos presenta que también es señal de que Él nos santifica, Él nos hace santos. ¿Ya? Y ahora vamos a ir... no quiere pasar la diapositiva.
¿Ya? Vamos a ir a segunda de Timoteo. Vamos, Tito, Timoteo, segunda de Timoteo. Y me quiero espaciar un poquito acá, porque para mí, algunos hermanos evangélicos dicen, no, el sábado no es el sello de Dios, pero porque la Biblia dice otra cosa, el sello de Dios es otra cosa, pero recuerden que la Biblia menciona muchas veces el mismo hecho de maneras distintas, con sinónimos. 2:19, ¿ok? Entonces aquí nos presenta segunda de Timoteo 2:19, dice lo siguiente: mas el fundamento de Dios está firme, la base de Dios está firme, ¿ya? Los cimientos de la casa de Dios, ¿ya? De la doctrina de Dios está firme. Dice, ¿cómo se pone la base de la doctrina de Dios, del evangelio de Dios mismo? Se le pone un sello, o sea, tenemos la base y la base está firme porque tiene un sello. Imagínense una construcción, y yo he aprendido que a la construcción, cuando tú vas a poner los fundamentos, los cimientos, tú debajo, antes que cualquier roca, cualquier cosa que tú vas a poner, tú pones un sello, ¿ya? Si yo se los estoy explicando así, o sea, está inclusive mucho más en la raíz de lo que puede ser la base, o sea, es lo que le da sentido a la base. Tú no puedes hacer una fundación en construcción, los sellos de un edificio, o sea, perdón, la roca del edificio, esa dura que le ponen para construirlo, si tú no primero colocas un sello de estabilizante, ¿ya? Yo trabajo en construcción, entonces yo me imagino esto cuando lo veo. Entonces, para poner este templo, necesita fundaciones y la fundación se apoya sobre un sello, ¿ok? Ahora lo vamos a ver como lo dice la Biblia, dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. ¿Cómo conoce el Señor a los que son suyos? En el Antiguo Testamento los conocía por medio de una señal, ¿ok? La señal del sábado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo dice? Dice, este es el sello, cómo hace división entre lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, ¿qué es lo que es iniquidad? Porque el Señor te dice, bueno, tú eres de Dios, tú tienes que tener este sello. ¿Cómo tienes este sello? Tienes que apartarte de iniquidad. Si quieres invocar el nombre de Dios como salvación. ¿Qué es lo que es iniquidad? A mí me gusta mucho esta parte porque la historia griega tiene muchas salvedades en el lenguaje. Iniquidad viene de la palabra griega adikia. Adikia nace de una diosa griega, ¿ok? Adikia era la diosa de la injusticia. Era una diosa que la representaban corrupta, que no se apegaba a la ley, que no podía someterse al orden, estaba en conflicto caos y era hermana gemela de Dikea, si no me equivoco, o algo así. Y era todo lo contrario, era la justicia, el orden, ¿ya? De ahí sale la famosa dama que está ciega, ¿cierto? Con la justicia ahí en la mano. Entonces, lo que él está hablando acá es de injusticia, de una persona que es tan injusta que rompe la ley continuamente y está en conflicto y en desorden. Eso es lo que significa la palabra, porque viene un poco de la mitología, viene de la base de la mitología griega. Por lo tanto, aquí está diciendo que apártense de vivir sin ley, sin orden, sin respeto a lo armonioso de Dios, el que invoca el nombre de Dios. Es una invitación. Pablo le está diciendo en otras palabras, el sello de Dios es este. Dios conoce a los suyos porque no transgreden la ley de Dios, porque no transgreden de manera consciente la ley de Dios, porque no están sujetos al caos y a la desarmonía, sino que son justos delante de los ojos de Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, un justo
en todas sus leyes y mandamientos, como lo dice Lucas cuando hablaba de los padres de Juan el Bautista, sería una persona que no es inicua. Aquí la Biblia te está invitando, tú quieres tener el sello de Dios, entonces tienes que guardar toda la ley de Dios, incluyendo el sábado, ¿ya? Los 10 mandamientos incluyendo el sábado. Y la Biblia es clara, dice que no puedes guardar la ley de Dios si transgredes uno de los mandamientos. No puedes guardar el sábado si estás robando. No puedes guardar el sábado si estás cometiendo adulterio. No puedes guardar el sábado si Dios no es el primero en tu vida, ¿ya? Pero también no puedes decir que guardas la ley de Dios si no estás guardando el sábado. Eso es lo que está diciendo acá. Está representando a una persona que en todos sus caminos sigue la voluntad escrita de Dios. Y por eso en Apocalipsis 14, versículo, si no me equivoco, 16, vamos, 12, sí, 14. 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estas personas son las que reciben el sello de Dios, que está presentado aquí en primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2:19. Y les dice, mientras yo sello a estas personas por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Porque eso es lo que está diciendo acá, el Espíritu Santo mora sobre cierto tipo de personas que se apartan de la iniquidad, de transgredir la ley de Dios, no continúan en este camino de injusticia, el camino de la carne que le llama Gálatas, ¿cierto? Les dice, ojo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de vuestro Dios en sus frentes. Y eso va en relación y va unido con Apocalipsis 6, que lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Entonces yo estoy proponiendo que en la actualidad debe realizarse el sellamiento, porque vimos que en la catástrofe de Indonesia con el maremoto, las islas fueron removidas y fue uno de los grandes sucesos geológicos que dijeron que los mapas fueron cambiados, ¿ya? Imagínense. Y así es como dice, o podemos sacar algunas conclusiones leyendo solamente esto. Por lo tanto, podemos entender que el sellamiento debía realizarse posterior a 1844. En eso todos estamos de acuerdo. Si no aceptas lo que te estoy presentando yo, no hay problema, pero por lo menos todos estamos de acuerdo que debía darse después de la última señal, ¿cierto? El único mensaje que aparece en la tierra para guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús va posterior a 1844. Y podríamos ir más allá porque nosotros sabemos que el único mensaje que nos aparta de iniquidad es el mensaje de 1888. Por lo tanto, podríamos ir más allá y decir que los 144.000 solamente pueden aparecer después de 1888. ¿Ok? Se las dejo ahí para que me lo mediten, porque solamente los que se apartan de iniquidad pueden recibir el sello de Dios. Así también, solo después de 1844 se predicó que se apartase de iniquidad como sello de Dios. Podríamos decir también que solo entonces, que solo en algún momento después de 1888 los siervos de Dios podrían ser sellados porque refuerza el asunto de apartarse de iniquidad. El mensaje de 1888, que es justificación por la fe, podría al adorador apartarlo de toda iniquidad y el poder de guardar toda la ley, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Si tienes dudas, eres visita y no sabes de qué estamos hablando del mensaje de 1888, puedes ir a buscar en mi canal de YouTube los 500 años de la Reforma y ahí explico brevemente el mensaje de 1888 de justificación por la fe que nos capacita y nos dice realmente lo que la Biblia ha dicho desde siempre, que por la fe, por la confianza, es en eso de comunión que tenemos con Dios, podemos guardar su ley. No porque haya mérito alguno en nosotros, no porque tengamos poder en nosotros, sino simplemente porque nos acogemos a la promesa de que Dios nos da un nuevo corazón. A ver, sí, todo está transmitiendo el like. Disculpe que me pare, es que no veía el puntito rojo, el puntito verde de transmisión. Ok, entonces, avancemos. Tenemos que sacar un paralelo. ¿A qué se refiere con esta destrucción? ¿Ya? Ustedes lo van a ver en Ezequiel 9,
Ezequiel 9, nos quedan pocos minutos, así que lo voy a resumir. Lo vamos a estudiar en Ezequiel 9. Ustedes lo van a ver ahí. Y ustedes van a leer una historia muy tremenda que pareciera que fuera, eh, no fuera real de que un Dios pueda hacer estas cosas, pero tienen que entender de que Dios le da justicia a todos y nos permite cosechar las obras de la mano. Aquí aparece un paralelo, el ángel, miren, 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 dice, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se apartaron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo a Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que hacen en medio de ella. Y los otros dijo, oíd mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas todo aquel sobre el cual hubiese señal, no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. O sea, si se dan cuenta, aquí se presenta el mismo hecho profético, mirándolo desde el punto de vista de Ezequiel, y se presenta un ángel que tenía en su cintura un tintero de escribano, y que iba poniendo una marca, un sello, una señal sobre la frente acá, a aquellos que gemían y clamaban y les dolían las iniquidades que hacía el pueblo de Israel. Por lo tanto, podemos asumir que ellos no eran inicuos, ellos eran justos, porque les dolía que el pueblo de Israel estuviera pecando. ¿Ya? El Señor los aparta para salvación y dijo, a ellos no me los toques. Al resto le va a caer, ¿cierto?, todo el castigo. Entonces, tenemos que Apocalipsis 7 nos presenta el momento histórico, circunstancias y lo que viene después. Ahora vamos a entrar al carácter. Vamos a ir resumiendo, dice. Para eso tenemos que ir a Apocalipsis 14. Vamos a tomar un compilado de todo lo que dice la Biblia. Pueden seguirme, porque la gran mayoría de los símbolos están en Apocalipsis 14. Vamos a ir para allá. Voy a mojar mi boquita, disculpen. Apocalipsis 14. Dice, y miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y en el monte de Sión, 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ahora nos explica un poco más. Dice que hay un nombre escrito en sus frentes. ¿Ya? El nombre de Dios es la autoridad, ¿cierto? Es muy importante cuando tú lees el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, en el nombre de Dios, ¿cierto? Los milagros se dice, en el nombre de Jesús, yo te digo a ti, levántate, ¿cierto? El nombre de Dios es muy poderoso. Tiene que ver con autoridad, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de la frente, ¿ya? Dice, el nombre de Dios es la autoridad, por lo tanto, la mente, esta es mi interpretación, pero si lo vamos a ir a una interpretación más bíblica, en el antiguo Israel también se le presentaban de que estuvieran, algunos se colocaban una cosita acá en la frente, una señal, ¿cierto? De hecho, hasta el día de hoy creo que muchos israelitas se ponen un cuadro aquí de la ley, una cosa de madera y se la cuelgan en la frente, que ellos dicen que es para tener la ley siempre frente a sus ojos, ¿ya? Entonces, aquí dice que su lóbulo frontal está marcada por la autoridad de Dios, su mente, sus pensamientos, su cabeza está sellado, marcado con la autoridad del Padre Celestial. Dice, su voluntad está sujeta, ¿cierto?, sometida a la del Padre. Vamos al siguiente entonces.
Y cantaban un cántico. Dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno y una voz de teñidores de arpas que teñían sus arpas y cantaban, versículo 3 del 14, un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron redimidos entre los de la tierra. O sea, estos fueron redimidos de entre la tierra. ¿Quiénes? Tenían un cántico nuevo delante del trono que nadie podía aprender. Cántico que solamente podían aprender aquellos. Y cantaban el cántico de Moisés. O sea, si yo quiero tener un paralelo, yo me voy a la historia de Moisés. Moisés fue transformado y fue liberado de Egipto por medio de plagas. Ustedes vieron las plagas que cayeron en Egipto y ellos salieron victoriosos de estas marcas, ¿cierto? De estas plagas y aún del ángel de la muerte, la última plaga. Entonces, ellos tienen un cántico similar al de Moisés, porque pasan la misma explicación, o sea, un cántico de Moisés porque tienen una experiencia similar a la de Moisés, ¿ya? Por lo tanto, debemos entender que ellos son librados de las plagas del Apocalipsis, ¿ya? Tengo que tener un paralelo histórico. Y el único paralelo histórico que me está mencionando la Biblia acá es la liberación de Egipto por medio de plagas. Estos 144.000 son liberados por medio de las plagas del Apocalipsis. ¿De dónde son liberados entonces? De la tierra. ¿Por qué fueron liberados? Porque fueron sellados. Y solamente ellos pueden cantar entonces el cántico de Moisés porque es su propia experiencia. Estaban sellados en sus frentes, ya lo vimos, nos espaciamos en eso, por lo tanto, estos son sellados tanto internamente, no transgreden la ley de Dios cometiendo iniquidad, ¿ya? Y también externamente guardan la ley de Dios y eso significa que también tienen que guardar el sábado, ¿ok? Ni interna ni externamente, está hablando de algo completo, ¿ya? Dice, sigamos leyendo. Versículo 4 del Apocalipsis dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes, ¿ya? Tenemos que entender esto que leemos a la luz del símbolo, o sea, no significa de que los 144.000 nunca se casaron, ¿no? Eso sería literalismo. Creeríamos que solamente los 144.000 son solteros, no. Lo que está diciendo acá debemos entenderlo bajo el contexto del Apocalipsis y el contexto de los símbolos. Cuando tú ves mujeres en profecía, tú te vas a dar cuenta que son iglesias, ¿ya? En el Antiguo Testamento se presenta la iglesia, una mujer, ¿cierto?, pura, que después se contamina y era Israel, y el profeta habla de que Israel se contamina, ¿cierto? Cuando hablamos de la mujer en Apocalipsis 12, es señal del pueblo de Dios, de una iglesia pura. Si hablamos de mujeres corruptas, prostitutas, están en Apocalipsis 17, y es señal de una iglesia que representa a Babilonia. Entonces, yo debo entender que los 144.000, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, entonces yo estoy diciendo que no se contaminaron con la doctrina de iglesias corruptas, de iglesias no bíblicas. Eso significa que hay iglesias que son corruptas, son mujeres corruptas, son mujeres que creen que tienen una verdadera doctrina, pero no tienen verdadera doctrina. Deberías plantearte si estás en la iglesia del Señor o no, si estás guardando su doctrina. No te estoy hablando de templos, no. Juan capítulo 4 es bien claro. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Tienes la verdad de Dios? ¿Guardas su ley? Porque esa es una verdad. ¿Tienes el evangelio de Jesús? El verdadero evangelio de Jesús, no por obras, ¿cierto? Que te permite caminar guardando la ley por amor. Debiera hacernos preguntar muchas cosas. En espíritu, ¿tienes el espíritu de Dios o un espíritu impulsivo, como lo tenía Pedro y Juan? Eso nos hace, inclusive a mí, hacernos preguntas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos aprendieron a discernir la voz de Dios, la voz de Jesús. Siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero en todo el Apocalipsis y en toda la Biblia es símbolo de ¿quién? De Jesús.
Por lo tanto, dice, sigan a Jesús por donde quiera que va. Jesús es su pastor. Esto tiene implicancias físicas, ¿ya? Porque tienes que estar en el lugar correcto, donde te está mandando Jesús a trabajar, donde te está mandando Jesús a hacer, como también tiene implicancias escatológicas, ¿ya? Estás donde tienes que estar, estás haciendo lo que tienes que estar frente al mensaje que Dios te ha dado para el tiempo del fin, ¿ya? Tú sigues por donde Jesús te manda. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cielo. Nosotros debemos entender redimidos, que es comprados, rescatados de las garras de Satanás. La redención se utilizaba en el Antiguo Testamento para los esclavos. Los esclavos eran redimidos, comprados cuando eran esclavos, ¿ya? Y eran liberados, dice. Por tanto, fueron pecadores. ¿Ya? No son seres de otro planeta, no. Fueron pecadores, esclavos del pecado, y fueron salvos, salvados de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. Y por lo tanto son primicias. Podemos entender como primicias como los primeros, pero si son los últimos acá que aparecen en la historia, debemos suponer que no son los primeros. Por lo tanto, el símbolo de primicias también implica los mejores frutos. ¿Ya? Tenía esos dos contextos en Israel. No solamente era darle lo primero, sino que era darle lo mejor. ¿Ya? Por lo tanto, al decir que son primicias, significa que eran los primeros frutos o los mejores frutos. Por tanto, entendemos que son los mejores frutos de la cosecha de la tierra. Aquellos que pudieron resistir la hora final de este mundo. Por eso son los mejores frutos, porque van a pasar la última gran persecución. Y dice, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin máculas delante del trono de Dios. Esto lo podemos entender en Salmo 15, Salmo 24, Salmo 33, donde hace la pregunta, ¿y quién morará en el monte santo? ¿Quién morará en el monte de Dios? Y siempre parte aquí, dice, los que no han hablado engaño, donde en sus manos no hay iniquidad, no hay asesinato, no hay muerte, ¿cierto? Entonces presenta, ¿quién morará? Y cuando tú lees estos textos, los justos, los que no tienen mentira, los que no tienen engaño, los que no son de doble estándar, los que no son hipócritas, vivieron su fe al máximo. Por eso son primicias, ¿ya? No se están mintiendo. Y nosotros tenemos que llegar a tener una religión tal que no tengamos doble estándar y no nos mintamos a nosotros mismos. Llegar a ser sin engaño. Son los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Esto no lo encontramos acá. Lo encontramos en el 15, dice. Son los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. O sea, podemos entender entonces que confrontan la última gran batalla. Vuelvo a decir, son lo mejor de los mejores. Son los comandos de Dios porque logran triunfar frente al poder más grande de la bestia. Me gusta mucho y quiero rescatar esta parte. En Apocalipsis 7:3 lo parsamos, dice, no hagáis daño hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, los 144.000 además son siervos. No vienen a tener orgullo espiritual, a ser ahí por sobre todos, sino que entienden el mensaje de Cristo, que el que quiere ser mayor sobre ustedes, tiene que ser primeramente vuestro mayor siervo, ¿cierto? Entonces, estos 144.000 son siervos. Y pongo ahí la imagen, ¿cierto?, de Jesús volcando el agua para lavar los pies, porque esto es lo que hacen los 144.000. Lavan los pecados, disculpen, lavan los pecados, hay un gallito, lavan los pecados del pueblo. ¿Cómo? Llevándolos a Cristo. Oh, se me acabó la diapositiva, entonces ya llegamos al fin. Quiero que se queden con eso lo más importante. Los 144.000 es importante
porque debiéramos entender que es la invitación para la iglesia final, para lo que vimos que podía, que debe estar sucediendo en nuestro tiempo. No podía, yo tengo la certeza que está sucediendo en nuestro tiempo. Los que seamos sellados vamos a poder confrontar la última gran prueba. No sé, mi hermano, literales o simbólicos, no me interesa. Lo que me interesa es que debemos estar en este grupo si queremos confrontar a la marca de la bestia, su imagen y salir victoriosos. Necesitamos entonces entender que es una invitación, porque es muy lindo leer en la Biblia que después de los 144.000 y hablar de su carácter, se nos presenta el mensaje de Apocalipsis, ¿cierto? De los 3 ángeles. Por lo tanto, si van unidos, un carácter y un mensaje, debo entender entonces que está hablando de los que predican el mensaje de los 3 ángeles. Los 144.000 van a predicar el mensaje de los 3 ángeles en el contexto de la última gran lucha. También, cuando yo veo este asunto de los sellos y cuando yo veo la iglesia o los periodos eclesiásticos que está en Apocalipsis 2 y 3, se nos presenta la iglesia a la Odisea y se hace una invitación, ¿cierto? Nosotros entendemos que estamos en el periodo de la iglesia a la Odisea, pero si lo vemos en el contexto del marco de tiempo, entonces los 144.000 son los que salen del estado de la iglesia de la Odisea y reciben el sello de Dios y por lo tanto reciben la lluvia tardía. Por eso es importante. Espero que le haya gustado el estudio. Si hay alguna pregunta, sería el tiempo excelente para hacerla en este momento. Yo veo la caja de comentarios. Voy a ir para acá a ver si aparece algo. Y bueno, esperando que les haya gustado, que el Señor les bendiga. Ténganme en sus oraciones porque mi voz está que arde en este momento, para que se me pase el resfrío pronto. Si se ha visto bien, también comenten si se vio bien, no se cortó. Sigue transmitiendo por Facebook Live, ¿no? Esa es la idea. Esto va a quedar grabado ahí en la página, pero también lo vamos a volver a resubir a el canal de YouTube. Si lo ves por Facebook Live, dale like. Si lo ves, y después entra al canal de YouTube y también vuelve a darle like, eso nos sirve. Compártelo con otros hermanos, ayúdanos a crecer, ¿cierto? Tenemos, sí, se me olvidaba, tenemos una programación especial el próximo sábado, una programación JA, queremos transmitir en vivo, vamos a hacer todo lo posible, mis hermanos, para transmitir en vivo, si no lo voy a grabar y después lo sigo desfasado, pero tengo la fe que vamos a conseguir el módem y que el módem nos va a dar el ancho de banda suficiente para poder subir este programa en vivo. Así que, esperando entonces que le haya gustado el tema, esperando que puedan entregar sus vidas a Jesús para ser parte de estos 144.000, esperando de que puedan limpiar sus ropas en la sangre del Cordero, a fin de que usted y yo podamos estar en el cielo, en ese estupendo mar de cristal, con nuestras arpas, cantando a Dios día y noche el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la tierra. Es una promesa grande que el Señor nos invita. Podemos vencer el pecado, no necesitamos seguir en el pecado. Creamos que es posible. Yo, mi hermano, si usted me pregunta a mí, ay hermano, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios tengo la confianza que lo va a hacer porque sé que se triunfa por la fe, no por las obras. Y por lo tanto, si me apego más a Él, tengo más comunión con Él, voy a poder triunfar sobre el pecado, como es el testimonio de grandes personajes de la Biblia que triunfaron. Así que mi hermano, no se desespere, crea en Dios que esto es posible y parta haciendo los cambios y las reformas necesarias en su vida. No podemos vencer los grandes pecados de nuestra vida si no vencemos los pequeños pecados en nuestra vida. ¿Como cuáles? Como no pasar tiempo con nuestro Dios, como no orar lo suficiente, como no estudiar la Biblia. Parta por ahí. Luego se va a dar cuenta que va a poder empezar a tener victoria sobre el pecado. Que el Señor les guarde, les bendiga y compartan esto, ¿cierto? Denle like, comparten. Nos vemos. Sí, voy a subir la encuesta a mi canal y lo voy a poner también en YouTube. Por favor, respondan la encuesta. Se los voy a mandar a los que tengo por Messenger y por WhatsApp
para que la respondan, para saber los temas que hablamos después, pues ya no sé qué tema hablar después. Así que el Señor les guarde, les bendiga. Gracias por escucharnos hasta ahora. Nos pasamos 8 minutos, pero no importa. Que el Señor les guarde.